¿Y usted es religioso? ¿En quién cree? ¿Está convencido de que hay una inteligencia superior, un Boreolam, un Hashem, un Dios? Eso no es malo. Siempre hemos mencionado que cuando una persona comienza su introducción en el mundo de la espiritualidad, inevitablemente parte de una religión. Ahora, las religiones, hemos mencionado, son malas cuando nosotros hacemos de ello algo completamente religioso o cuando los líderes o los gurús que se denominan espirituales quieren tener sujeta a toda su población, haciéndose a sí mismo como exegetas o intérpretes únicos que poseen la única verdad. Y eso, pues prácticamente es el peligro al que se enfrentan muchísimas personas. Una persona puede participar de la religión siempre y cuando tenga un proceso de enseñanza que le vaya a llevar a desarrollar una serie de conocimientos que probablemente antes no conocía. Hay mucha gente que de pronto comienza a estudiar el libro del Zohar y cuando va en el volumen 1 comienza a leer sobre Abraham Avinu, Adán, Javá, Yosef y dice, bueno, ¿quiénes son todos estos personajes? Sería muy complicado que alguien sepa quiénes son estas personas si no ha leído una Torá, si no ha leído un Tanaj o una Biblia, si usted lo quiere denominar de esta forma. Por lo tanto, tener una religión le va a permitir también a una persona integrarse en un círculo social que le va a permitir identificar cuáles son los valores que están rigiendo a una familia. Voy a poner un ejemplo que mencionábamos tiempo atrás. Imagínese usted una persona que de pronto comienza a introducirse en el mundo del estudio judío, en el estudio de la Kabbalah o de cualquier otra ciencia espiritual. Y tiene un nivel de conciencia maravilloso, donde puede decir, yo ya sé lo que estoy buscando en este mundo. Yo quiero una persona que tenga muy buenos principios, que tenga equilibrado el ego y que no sea egoísta, que no niegue sus instintos naturales sin que por ello estos se encuentren dominantes en todo lo que lo define como individuo, ya sea hombre o mujer. Y para ello pues siempre es muy importante interactuar con personas que tengan el mismo nivel de conciencia. Y por eso la importancia de muchas veces reunirse en alguna comunidad, así sea una sinagoga, sea una quejilá, no importa si usted es judío, si es askenazí, si es sefardí, si es mesiánico, si es noahida, si es cristiano, si es católico, si es testigo, si es mormón, y podemos tener muchísimas religiones. Lo importante es que usted logre integrarse en un círculo donde la persona tenga el mismo nivel de conciencia que usted tiene. ¿Por qué razón? Porque de esta forma nosotros vamos a evitar que a futuro se generen esas chispas que generan un cortocircuito en las relaciones. ¿Por qué razón? Porque de pronto, imagínense algo que ha sucedido mucho aquí en el judaísmo. Hay muchos Ajim, Ahod, que de pronto se casan con una persona no judía, se casan con un católico, con mucho respeto lo digo, con una católica, y de pronto tienen hijos. Dicen, bueno, no importa, nuestro sistema de creencias no nos va a dividir, pero de pronto nace un hijo, nace una hija, y él quiere hacer Brit Milá si es niño, y después dice, no, ¿cómo vas a hacer sufrir al pequeño? ¿Cómo le vas a hacer circuncisión? Después cumple... nosotros decimos mayoría de edad, 12, 13 años, según sea hombre, sea mujer, hay que hacer bar mitzvah, otro dice yo lo quiero bautizar, yo lo quiero confirmar, otros tienen pues muchísimas creencias, otros dicen yo lo quiero hacer un bautizo, otro dice yo quiero que solamente tenga Netilah Mikveh. Hay muchísimos sistemas de creencias que muchas veces se van a enfrentar las personas que tienen un nivel de conciencia diferente. Y yo sé que cuando uno está enamorado puede decir, no importa, yo sé que cuando se presenta esta situación juntos debemos de resolver, y cuando se materializa la situación resulta que los dos están confrontándose y ahí vienen muchas veces grandes discusiones. Tener religión, vuelvo a mencionar, tiene que ayudarle al ser humano primero a estudiar, a introducirse, a conocer la historia del Elohim, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es muy importante, sin que por ello nosotros tengamos que ser inquisitivos con el sistema de creencias de otra persona. Seguramente, conforme van pasando los años, nos vamos dando cuenta que mucha gente está teniendo textos que están tergiversados, que están mal traducidos, que tienen una explicación que carece de sentidos lógicos, de experimentación científica. Sin embargo, nosotros debemos entender que son niveles de conciencia. Y por eso, también es muy bonito cuando una persona comienza a introducirse en un mundo de religión, en integración social, sin hacerse religioso.
Vuelvo a mencionar, ¿por qué es importante no hacerse religioso? Porque el religioso lo único que va a hacer es una práctica repetitiva donde va a ir únicamente a cumplir una serie de liturgias sin comprender el más mínimo sentido de lo que está haciendo. Una persona que tiene una religión y que lo llega a elevar al nivel de la espiritualidad, esa es una persona que seguramente está llena de grandes propósitos y de una gran emanación de sabiduría. Por eso es muy importante, y lo hemos mencionado en videos anteriores, es muy importante que la gente busque lugares donde haya un rabino, donde haya una persona, un líder que le pueda hablar sobre la Torá. Si usted está estudiando la Kabbalah, que haya alguien que realmente le esté enseñando la Kabbalah y que no genere mixturas. Hay maravillosos maestros que hoy en internet también están mencionando. Tengan mucho cuidado cuando comienzan a mezclar la Kabbalah con otras prácticas que nada tienen que ver con la enseñanza original. Es muy importante que entonces nosotros nos demos la oportunidad también de integrarnos. Es necesario. Recuerde usted que cuando una persona se reúne en comunidad, comienza a emanar energía colectiva, y no es lo mismo que una persona haga una tefilá y encienda una vela a que haya 2 o más personas o 3 personas. Hay algo que enseña el Talmud, y esto es muy cierto. El Talmud dice que donde hay más de 2 personas reunidas, invocando los nombres de Elohim, los 71 nombres de Dios, ahí está la presencia del Ruach HaKodesh, la presencia del Espíritu Sagrado de Borei Olam. Entonces, usted considere eso, dese un tiempo. Ya mencionamos en un video pasado que todos los seres humanos deberemos de aprender a ser kadoshim, a ser santos, a reservar un tiempo, un día a la semana, un par de horas a la semana para dedicarlo al crecimiento espiritual y no sujetarnos completamente a la banalidad. Vuelvo a mencionar, mucha gente lo ha dejado solamente porque no han logrado crecer de manera consecutiva su nivel de conciencia y su espiritualidad. Pero por eso la Kabbalah viene a integrarse en el sistema de creencias, en el sistema educativo, para fortalecer, para que la persona encuentre las respuestas que está buscando a todas sus interrogantes. De esa forma es como la Kabbalah está transformando hoy en día todo el mundo a través de estos textos. Entonces, vuelvo a mencionar, busque una comunidad ahí desde donde está usted. Interactúe con personas que tengan el mismo nivel de conciencia, que practiquen, que no solamente digan que conocen, porque hay mucha gente que lee Zohar, que lee muchísimo Sefer Kodesh, pero que no lo practica. Hay mucha gente que a través de la interacción usted va a comenzar a descubrir. ¿Por qué razón? Porque seguramente puede ser doña Julia o doña Ramona cuando va a un templo o una iglesia, y ahí adentro va a ser la persona más puritana, se dice santurrona aquí en México, pero en su entorno social es la persona que le poncha las pelotas a los niños, que ofende, que patea al perrito del vecino, que le avienta agua, que barre la calle y le deja la basura al otro. A veces, cuando nosotros ponemos atención a esos detalles, nos damos cuenta de qué es lo que realmente está generando. Eso es una persona religiosa. Una persona religiosa puede llevar una Torah bajo el brazo, puede utilizar kippah, puede utilizar kishirosh, puede utilizar talit, pero eso solamente lo va a hacer dentro de su círculo religioso. Es una persona religiosa. Usted aléjese del religioso, porque este es un hipócrita, este es un doble cara, este es una persona que lo único que está buscando es llenar vacíos, huecos existenciales. Una persona espiritual puede estar en la religión que sea, no se limita, y que también es capaz de ayudar a los demás cuando su nivel de conciencia lo ha llevado al siguiente nivel, gracias a la sabiduría de la Kabbalah, gracias a que muchos pues también están volviendo al estudio de los Sefer Kodesh, de los textos hebreos, que hoy en día son maravillosos. Busque su comunidad, no se pierda esa bendición. Recuerde, la energía colectiva crea milagros, y es ahí donde usted tiene que interactuar con todos los demás. Al final del día somos seres sociales, y si el tipo de sociabilización que nosotros vamos a tener va a ser con personas que emanan luz, que tienen buenos principios, que no roban, que no matan, que no son corruptos, que no mienten, que no envidian, que no maldicen, dentro de otro, ahí es donde una persona debe de estar. Y esto no quiere decir que por ello todos sean puros o santos. Todo el mundo lleva un proceso de crecimiento, todo el mundo se va esmerando según sus propios recursos y según su propio entorno. Y recuerde lo que hemos mencionado, y dice el Talmud: por sus frutos los conoceréis. Entonces,
cuáles son los frutos que usted está dando y cuáles son los frutos que los demás están viendo que usted está generando a partir de este estudio. Por eso mencionamos una congregación, una quejilá, una sinagoga, una yeshiva, es un centro de estudio, pero también de entrenamiento, donde todos tenemos que aprender a entender que cada persona tiene un carácter, cada persona tiene una forma de interactuar muy diferente. Hay quien sabe decir gracias, hay quien sabe decir por favor, y hay quien no sabe ninguno de esos dos términos. Entonces, busque una comunidad. Participe de una religión si usted se siente bien ahí, pero no se vuelva religioso. Sea una persona espiritual y permita que su nivel de conciencia crezca. Que la paz de Boreolam, la energía desde el Supremo, quede contigo, con la persona más grande de días que habita en tu hogar, así como el más pequeño. Como siempre, te saluda tu amigo, tu Rabí Moré, Nicodemo Sain, de este centro comunitario, comunidad Etz Haim de Atizapán, Estado de México. Que lo mejor siga fluyendo contigo. Shalom, brajot, hasta pronto.